los abrazos generan oxitocina y yo creo que también la cultura, el asistir a un espectáculo también tiene que generarlo. Por eso les queremos proponer una cita especial que hay este sábado a las 4 de la tarde en la nueva sede de la Resistencia en la calle Real. Un concierto a las 4 de la tarde, como les digo, de Guillermo Fernández, el guitarrista, que va a ofrecer a quienes hasta allí acudan. Podremos escuchar, quién sabe, algún tema como este que vamos a recordar ahora de Guillermo Fernández. Maravilla. Este sábado a las 4 en la nueva sede de la Resistencia en la calle Real. Hoy, tal día como hoy, hace 99 años, moría asesinada en las tablas del Teatro Cervantes la actriz Conchita Robles. A raíz de aquello, pues se creó la leyenda, e incluso hay quien dice que el espíritu de Conchita aún permanece en ese edificio, en el legendario y centenario, casi ya, Teatro Cervantes. Por eso, para conocer algo más de la historia y de aquel suceso que marcó la vida y la historia de este Teatro Cervantes, está conmigo Manuel Artero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias. Manuel Artero además dedicó un artículo en el libro del que hablábamos hace muy poquito aquí en el plató, editado por amigos de la Alcazaba, precisamente a este suceso, ¿no? Sí. ¿Qué pasó aquel 21 de enero en el Cervantes? Bueno, aquel día ha quedado marcado para la historia de Almería y del teatro y de todo, ¿no? Porque no solamente ya fue por el asesinato en sí de Concha Robles, ¿no? Es un hecho tan tremendo, ¿no? Sino por el momento en el que fue, el día en el que fue y en pleno directo, ¿no? Entonces, claro, mucha gente, lo más reseñable de aquel día fue sobre todo que la gente pensaba que era parte que formaba parte del espectáculo. Entonces, hasta que realmente la gente, hasta que Manuel Aguilar, ese niño que era muy seguidor de Concha y que fue a verla en directo, hasta que él no salió al escenario diciendo que es verdad que están disparando y cayó prácticamente muerto al suelo, la gente no se dio cuenta de que realmente era un asesinato en directo. El caso es que la gente acudió al teatro, al reclamo de la cartelería que habría por la ciudad, ocupó sus localidades y empezó la obra. Efectivamente. La actriz estaba sobre las tablas, ¿y qué pasó? Lo que pasó es que su marido, Verdugo, que se llamaba de apellido, el nombre le viene al pelo, y entonces Verdugo había llegado de Madrid la noche anterior, pero bueno, llevaban tiempo ya con trámites de divorcio y todo eso, y era una relación muy tormentosa. De hecho, eran conocidas y constantes las peleas que tenían públicamente, el maltrato que él le daba y tal, porque él sobre todo era muy celoso, además alcohólico, entonces no permitía que ella estuviera en ese mundo del espectáculo, ¿no? Entonces él llegó el día antes de Madrid y estuvo aquí en Almería y se estuvo bebiendo en el Café Colón y tal, se puso un poco el hombre contento, por así decir. Sí. Y entonces se vino arriba. Sí, se hizo pasar por un representante artístico, se acudió al Cervantes, entró por la puerta de atrás. Y entonces en un descanso que tenía Concha, que salía del escenario y volvía, lo vio y entonces bueno, no le dio tiempo prácticamente a reaccionar. Él sacó el revólver que llevaba
y automáticamente le disparó. Entonces, ¿ocurrió con el público en la todo sala? Todo con el público en la sala, todo en plena representación de Santa Isabel de Ceres, que era la obra que estaba representando Concha en ese momento. Y ya digo, al principio la gente escuchó disparos y tal, pero pensaban que era de la obra. Entonces ella salió y, bueno, por una investigación que estamos haciendo muy profunda para el tema del musical que está haciendo David Miralles, con el cual estoy colaborando en tema de documentación y tal, pues tenemos incluso alguna carta, algún documento de gente que estuvo allí. Ajá. Y que se ha conseguido en Madrid y tal, y comentan que era, o sea, el espectáculo era prácticamente, parecía ficción, porque claro, ella salir con la sangre cayó en el escenario, el escenario le cayó como, o sea, la lona le cayó como encima, ¿no? El telón, y se le quedó como una especie de falda roja así encima, o sea, que era muy... Parecía parte de la escenografía. La realidad superaba la ficción, ¿no? Qué y entonces, fuerte. claro, la gente en el momento que se dio cuenta, pues ya se formó un tumulto bastante importante dentro del teatro, y ya hubo incluso más heridos, porque hubo una señora, bueno, que se tiró, se lanzó del palco, cayó encima del director de orquesta, en fin, hubo una serie de altercado, la gente salió corriendo, y en esto falleció también el chico Manuel Aguilar. Un drama para la época en Almería. Un drama totalmente, porque además este hombre Verdugo se pegó un tiro después, o sea, en el mismo momento se disparó a la cabeza y la gente lo dio por muerto, pero no, lo llevaron al hospital y al final solamente perdió un ojo, se quedó tuerto un ojo, después tuvo juicio y tal, pero nunca llegó a ser condenado, o sea, fue condenado, pero sobre todo más por el crimen casi de Manuel que por el crimen de Concha, porque porque en aquel tiempo, claro, además era militar, muy reconocido y tal, entonces él decía que, bueno, que había eso para defender su honor, ¿no? Porque él decía que ella le engañaba y tal, entonces estuvo prácticamente a punto de salir totalmente impune. Lo que pasa es que por el tema de Manuel Aguilar y eso, ya ser 2 asesinatos y tal, pues al final lo condenaron, pero bueno, fue una condena un poco porque estuvo prácticamente encerrado militarmente, por así decir, pero no fue en una cárcel como tal. ¡Qué barbaridad! Bueno, imagino que a partir de ese momento, y sobre todo en aquella época, la gente miraría el teatro con otros ojos, ¿no? Por el suceso ahí ocurrido. Sí, después de aquello, bueno, tampoco hubo... La repercusión fue notable, lógicamente. De hecho, ahí está reconocido, o sea, está recogido en prensa histórica de Madrid, de toda España, incluso de fuera, del extranjero y tal. Pero bueno, al final luego las representaciones siguieron su curso. Es verdad que en aquel momento, pues en Almería, claro, acudieron al entierro miles y miles de personas, y durante un tiempo, claro, la gente pues acudiría un poco con la mosca atrás de la oreja, sobre todo. Lo gracioso también, entre comillas, ¿no? De la situación. Me refiero a lo gracioso, anecdótico. Me refiero a lo anecdótico para la gente, que en esa obra se anunciaba previamente de que iba a haber disparos. O sea, entonces, claro, la gente se lo tomó más natural, como algo normal, claro. Entonces fue lo que hizo que la gente en principio, bueno, pues tampoco se tomara muy en serio. Los espectadores iban sabiendo y alertados de que no se asustaran porque había disparos, imagino, de fogueo, que formaban parte del argumento de la historia. Efectivamente. O sea, que estaba todo casi medido, ¿no? Sí, por eso que todo parecía parte de la ficción. O sea, es que hasta que no ocurrió realmente y vieron a ese niño ensangrentado caer del escenario, la gente no fue consciente de que eso era real y no era parte de la representación. Qué fuerte. ¿Y a Verdugo lo detienen en el teatro? A Verdugo lo detienen, a Verdugo se lo llevan al hospital, que lo daban por muerto, pero no estaba muerto. Pero digamos que se lo llevan del teatro al hospital directamente, que además estuvo esperando en el hospital un buen rato, porque el hospital en aquel tiempo cerraba, y entonces las llaves las tenía una monja, no recuerdo ahora mismo de qué parroquia. Estuvieron esperando a que llegara esa monja, que era la que tenía que abrir la puerta y además el mismo facultativo, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que atendió a Concha, fue el que le extirpó el ojo al día siguiente en el hospital. Luego fue trasladado al hospital militar y ya terminó de curarse allí. ¿Y quién era exactamente Conchita Robles? ¿De Robles, qué nivel estamos hablando de actriz, personaje de la época? En ese momento estaba casi en el momento álgido de su carrera, porque ella, su padre era guitarrista y era de Almería, lógicamente vivía en la calle Almedina, en una casa que todos conocemos, que tiene una placa que ahora mismo está en un estado un poco deplorable. Entonces ella tuvo muchas representaciones por toda España. Y ella tenía mucha ilusión por actuar aquí en Almería. De hecho, en su tierra, claro. De hecho, ella venía con toda la ilusión y acudió. Es que además el teatro estaba lleno, porque tras el éxito que ella había cosechado fuera de Almería, ya venía con una estela de éxito, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, eso hizo que también el teatro se llenara mucho más de lo habitual. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O
sea, por lo tanto, una actriz reconocida a nivel nacional hizo que el suceso también trascendiera más, ¿no? Claro, trascendió muchísimo porque ya digo, era muy conocida. Luego además ella tenía mucha amistad con Carmen de Burgos, que fue además la que un poco le orientó a la hora de cómo tenía que hacer el proceso para divorciarse y le ayudó un poco a ese maltrato y a esa situación que estaba viviendo con Verdugo. ¿Y qué poco ha trascendido la historia? Iba a decir, bueno, en Almería la conocemos, sobre todo por la leyenda, ¿no?, del espíritu de Conchita, que ya a modo de broma también pues recorre la ciudad, ¿no? Pero es una historia que da para hacer una película, una serie. Me comentabas que se está preparando un musical ahora, ¿no? Sí. Pero después de tanto tiempo parece extraño que no se hiciera antes, ¿no? Sí, porque además es que, bueno, yo creo que es un poco esa cosa que tienen los artistas almerienses, ¿no?, de que pasan un poco más desapercibidos quizás que otros, ¿no?, porque en esta tierra nos cuesta reconocer lo nuestro, ¿no? Pero sí que es cierto esto ocurre en Sevilla, es una ópera, te lo digo. Totalmente. Y además es que la historia, ya digo, es que no hay que hacer nada. O sea, escribirla tal cual fue ya es una obra increíble. Y aparte de eso, el tema de que Conchita en aquel momento también pues acudía a muchas fiestas, conocía a mucha gente importante, entonces claro, tenía ya un nombre, tenía un reconocimiento y tenía un nombre. Entonces, que durante tantos años esa historia... Era un personaje social y cultural. Claro, efectivamente. Que durante todos estos años haya pasado prácticamente desapercibida su historia, porque incluso muchos almerienses no la conocían. Claro. Excepto porque lo que tú comentas del Cervantes y tal, pero que realmente la historia en sí, mucha gente cuando la lee, cuando yo he publicado en el periódico, otros historiadores han publicado su biografía y tal, mucha gente no sabe la historia. Esperamos ahora que con este musical, cuando se lleve a cabo, y una serie de documentales, cosas que está previsto hacer, bueno, pues se reconozca un poco su figura y se conozca sobre todo la historia. Claro, lo triste es que salga a relucir la figura de Conchita, por el nivel que tú me dices que tenía, que salga a relucir, lo triste es que salga a relucir pues en un programa de misterios y de sucesos paranormales, ¿no? Bueno, eso no voy a opinar, pero está claro que, bueno, que al final, pues sí, muchas veces cuando hay una historia así en un sitio, pues bueno, pues se pretende buscar a lo mejor algo relacionado, ¿no? Claro. Que atraiga a esa... Incluso es un poco triste que una figura de su talla no haya tenido un reconocimiento en su ciudad mayor de esa plaga que tú dices en esa fachada ahí que está a punto de caer, ¿no? Sí, efectivamente. Pero es lo que hablamos, que en Almería cuesta mucho trabajo reconocer a la gente. Yo creo que ella se merecería mínimo pues una especie de casa museo, porque hay muchísimas fotos inéditas de ella, fotos de obras, fotos de sitios donde ha actuado. Hay muchas cosas con las que se podría hacer un espacio pequeñito, pues tipo como la casa de Valente o algo así, pues bueno, en esa misma casa, que está claro que no se puede ir comprando todas las casas de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pero que son personajes que por lo menos sí que merecen tener un rinconcito en cualquier museo, en cualquier sitio, pues, reconociendo su historia y su labor. Incluso aprovechando el tirón popular que puede tener la historia de, vamos a entrecomillarlo, del espíritu de Conchita Roble, podría ser un lugar para que la gente se acercara buscando su figura, ¿no? Y se adentrara en la vida y obra de esta mujer. Sí, es que muchas veces estas personas al final, con ese hecho, con ese dramático suceso, se hacen conocidas, ¿no? Por desgracia, y entonces tampoco es mala forma de que por lo menos se aproveche para reconocerla, claro. Y de que ya que la gente sabe quién es, pues bueno, pues que vaya por lo menos a honrar lo que hizo y la memoria y el triste final. Porque posiblemente si ese disparo no se llega a producir, estaríamos hablando de una figura de talla mundial, ¿no? Sí, seguramente, porque además ella tenía mucho talento y además tenía mucha ganas y mucha fuerza para trabajar. De hecho, el tema de, sobre todo, todas las peleas que tenía con Verdugo era precisamente por eso, porque ella no estaba dispuesta a dejar eso. Lo dejó durante un tiempo, obligada por él, pero volvió. No quería renunciar a su carrera. No quería renunciar, porque ella, eso era su vida. Y lo llevaba en la sangre, además, porque su padre era guitarrista también, un conocido guitarrista, y entonces ella lo había vivido de pequeña, entonces era su pasión. Fíjate que estamos hablando de una representación que tiene lugar en el Cervantes, cuando el Cervantes acababa prácticamente de abrir las puertas. Este año el aniversario del Cervantes, claro. Y el año que viene es el aniversario de la muerte. Llevaba el teatro con un año abierto a sus puertas cuando ocurre este suceso, esta tragedia. ¿No? De hecho, por eso digo, para el Cervantes y para Almería era una actuación muy especial, porque era una obra importante, prácticamente recién abierto el Cervantes, y una actriz español, o sea, almeriense, entonces pues el público acudió
Me decías que se hizo eco del suceso la prensa nacional, sí. La prensa en Madrid, sobre todo, sí. Imagino. ¿Cómo contaron la historia? ¿Fueron fieles a...? Sí. Sí, normalmente casi todo lo que hay fueron fieles a la historia. Lo único es que cuando ya empiezan los juicios, entonces ya sí que había otro tipo de informaciones, porque bueno, los abogados pues intentaban lógicamente defender al asesino, ¿no? Y entonces pues ya sí surgían otro tipo de comentarios, otro tipo de cosas, pero siempre fueron... La gente de principio tuvo claro lo que había pasado porque la historia ya venía de atrás, entonces habían dado ya muchos espectáculos, muchos tristes espectáculos de peleas y discusiones, pues en Granada, en Madrid, en muchísimos sitios, ¿no? En Granada tuvieron uno que fue muy conocido, de hecho lo publicó hasta la prensa, pues estaban en un café de Granada tomando un café, estaba Concha pues como siempre así un poco triste y medio casi llorosa, ¿no? Porque él no paraba de... Con la vida que le estaba dando este hombre. Y entonces fue a pedir él una copa y el camarero, bueno, le contestó de una forma que al señor Verdugo no le hizo mucha gracia y le dio una bofetada. Y entonces en ese momento, bueno, pues se formó una trifulca, sacaron una pistola, estuvieron a punto de matarlo, tuvo que intervenir del propia gente o sea, guardias de Granada, sí. O sea, que fue muy nombrado aquella pelea. Qué barbaridad. Así que... Qué barbaridad. Y vino a provocar ese disparo, a realizar ese disparo, a asesinar a Conchita en el Teatro Cervantes, en su ciudad. Toda una historia, todo un drama que ha dado para mucha leyenda y para muchas horas de televisión también en determinados programas, pero que no deja de tener una historia que contar, que es la historia de una mujer almeriense que estaba en el top de las tablas de la escena española, al margen ya del suceso, ¿no? Y que podemos aprovechar este día un poco para reivindicar su reconocimiento, sí. Y que se le ponga en valor, su nombre, ¿no? Sí, lo merece. Aparte, ella, bueno, está enterrada aquí en Almería, en el cementerio, y bueno, lo comento también en el artículo del libro, que tres nichos más arriba está enterrado Manuel Aguilar, el niño que asesinaron junto a ella, porque además su sueño era estar al lado de Concha el día que actuaba, y mira, al final se quedó al lado de Concha. Porque este niño, ¿quién era? Ese niño trabajaba en la imprenta, en una imprenta que era la que llevaba todo el tema de la cartelería y los folletos que repartían para la obra, y él le gustaba mucho la obra de teatro, le gustaba Concha Robles, y estaba muy ilusionado de ver a esa actriz en directo, y de hecho le dejaron entrar dentro, por eso él estaba detrás del escenario cuando ocurrió todo. Entonces, cuando pasó, él se cruzó por delante o estaba al lado y tal, y entonces uno de los disparos pues le alcanzó matándole. Tenía 16, 17 años. Pobrecillo. Desde luego que tiene todos los ingredientes, sí, todos. Para un éxito cinematográfico. Sí. Ese musical que se está preparando y con el que estás colaborando, sí. Técnicamente, ¿tiene fecha? ¿Tiene Ahora horizonte? Mismo se está haciendo sobre todo lo que es el tema de documentación. Lo va a dirigir Freddy Novillo desde Madrid. La música está compuesta por David Miralles, sí. y bueno, la idea es sobre todo hacer mucho acopio de documentación, porque la idea es que sea totalmente fiel a la realidad, o sea, no va a haber nada de ficción, porque además que es lo que digo, es que prácticamente no necesita nada de ficción. No hay que ponerle mayor aderezo, claro, ni más ingredientes. Entonces al final lo que más cuesta es porque van a hacer una recreación muy muy fiel de cómo era la Almería de aquel entonces, a base de fotografías que hemos aportado, van a reconstruir el paseo, el Cervantes, entonces claro, va a llevar detrás una reconstrucción muy 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 fidedigna, que también va a ser muy bonito de lo que era la Almería de... Estoy imaginando ese musical representado en el propio Cervantes, tiene que cerrar el círculo, ¿no? Sería lo ideal. Qué bueno. Manuel Altero, muchísimas gracias. Nada, a ti por invitarme. Nos ha dado una lección de historia y de cultura, y aprovechamos, como decía antes, para reivindicar la puesta en valor de la figura y el nombre de Conchita Robles. Lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. Y nos vemos pronto por aquí, cuando tú quieras. Hacemos un alto para unos anuncios y a la vuelta continuamos celebrando este Día del Abrazo, y lo que haya que celebrar. Nosotros, por celebrar, nos apuntamos a cualquier cosa. Hasta ahora.